Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. Normalmente, cuando se piensa en la creación de un nuevo podcast, se piensa en la temática del mismo o bien en un nicho de oyentes al que dirigirse. Puede que tengas claro desde el principio sobre qué hablar o bien sobre qué tema te gustaría profundizar para ampliar tus horizontes y conocer nuevas personas afines a ese tema. Pero, ¿y si el nicho al que te enfocas es tan amplio que necesitas ya no un podcast, sino varios para llevarlo a cabo? Todos los días se lanzan nuevos podcasts al mercado y aunque parezca mentira, muy a menudo se crean nuevas redes de podcast. Este es el caso de Podcastidae, una nueva red de podcast que no os voy a presentar yo, sino uno de sus creadores. Os dejo con mi invitado de hoy, Juan María Arenas, uno de los creadores de esta nueva red de podcast. Buenas, Jorge, y muchas gracias por dejarnos este espacio para dirigirnos a tus oyentes, para dirigirnos en el fondo a nosotros mismos, que también somos oyentes de este programa. Levantarse cada mañana con tu programa o escuchando podcast, pues es algo que nos llena mucho y poder hoy estar aquí después de escucharte tantas veces, pues para mí es un honor. Hoy os vengo a contar que nace una nueva red de podcast, una red un poquito peculiar. Es una red de podcast de nicho. Si el podcasting es nicho, pensamos que una red de podcast también puede serlo. Y por eso hemos lanzado Podcastidae, una red de podcast sobre ciencia, medio ambiente y naturaleza, que ha visto la luz el 9 de marzo. ¿Y quién está detrás? ¿Quién está detrás de esta red? Pues detrás de esta red, de la idea inicial y de la dirección de la red, está mi compañero Enoc Martínez, que es ambientólogo de formación y profesional del medio ambiente en diferentes ámbitos desde hace muchos años, y yo mismo. Yo soy Juan María Arenas, soy biólogo, doctor en ecología y actualmente profesional de la comunicación, aunque la ciencia es algo que no se deja del todo nunca. Ambos tenemos podcast. A ambos nos apasiona hablar de lo que sabemos, comunicar lo que sabemos, aprender más sobre nuestros campos de trabajo y de conocimiento, pero a los dos nos apasiona el podcasting. Y claro, esa unión entre el podcasting y la ciencia, el medio ambiente, pues nos saltó un día la bombilla. Además fue en los Podcast Days en Madrid y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no lanzar nuestra propia red de podcast con estos temas, centrada en el nicho, en lo que sabemos? Pero una red de podcast no la lanzamos nosotros solos, sino que ahí nos pusimos en contacto con diferentes profesionales que sabíamos que tenían cosas muy interesantes que decir. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos, o algunos ya se pusieron en contacto con nosotros cuando se vean de nuestras ideas, y hemos arrancado con podcasts bastante diferentes dentro del nicho. Podcasts que hablan de sostenibilidad en la empresa, de energías renovables y eficiencia energética, de comunicación científica en el ámbito de la ecología, de neurociencia y química, podcast de opinión. Bueno, hay 7 u 8 podcasts con los que lanzamos y ya tenemos apalabrados más podcasts para el futuro. En las próximas semanas, meses, pues van a ver la luz por lo menos otros 2-3 seguro. Dentro de estos podcasts hay algunos que ya están en emisión y otros que son de nuevo cuño, que han nacido ahora, que han nacido justo con la red. Son podcasts en castellano, pensando tanto en oyentes españoles como en Latinoamérica, que bueno, al final el idioma nos une mucho y que no hay nada que no vaya a decir que no sepáis del potencial del podcast en Sudamérica, en Latinoamérica, en todos los países de habla castellana. Sin más, nosotros lo que queremos con esta red es dar un canal de difusión a gente que conocemos, que tiene cosas muy importantes que decir, cosas muy interesantes que decir, y apoyar al podcasting, atraer oyentes y mejorar que mucha gente pueda seguir haciendo sus podcasts y sobre todo que mucha gente pueda escuchar diferentes formatos de podcast y atraer a esa gente que le gustan estos temas y que no conocía el podcasting hacia este mundo que cuando llegas y cuando te descargas un podcatcher en tu móvil, pues ya no hay marcha atrás, ya escuchas podcast todos los días. Y por último deciros que podcastidae.com, ahí está nuestra página web, podéis entrar a ver los programas, a ver lo que hay, los podcasts, y os suscribís al que os guste y ya, bueno, ya he dicho, pues ya lo lleváis en vuestro móvil y espero que os parezca muy muy interesante la idea. Muchas gracias por dejarnos este espacio, un saludo. Pues ya sabéis, amantes de la naturaleza y de la ecología, bueno, amantes o detractores, porque quizás la escucha de este podcast le hace más falta a todos esos que no se preocupan tanto de este tema, ¿eh? Esta red de podcast puede ser una buena forma de ecoeducar a alguno que yo me sé.
Os dejo el enlace a la web de Podcastidae en las notas de este episodio para que tengáis la suscripción a 2 clics de distancia. Si no queréis perderos ningún episodio o ningún enlace a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos o curiosidades que traigo en este podcast diariamente, os invito a uniros al canal de Telegram del programa. Para entrar, solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono y pasaréis a formar parte de esta gran familia. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y, lógicamente, de podcasting. Mi usuario allí es eove, con V. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.